Hola maestra, la saludo con mucho gusto. Esta es la presentación de la actividad de cierre correspondiente al segundo parcial de la materia de Derecho 2 en el grupo de tercero D de Ciencias Sociales y Humanidades en el Colegio Miguel Hidalgo. Y bueno, mi nombre es Francisco Javier Valenti Vidal y vamos a comenzar con este trabajo. Bueno, acá, antes de comenzar de lleno, tenemos pues las distintas ramificaciones o sí, las distintas divisiones en las que se va a llevar a cabo esta exposición. Tenemos unos conceptos, fundamentos, opiniones, dos preguntas por ahí, tipos, entonces, esto es con la finalidad de hacer algo dinámica la exposición, hacerla un poco amena y pues también facilitar la dosificación del contenido. Bueno, vamos a comenzar por hablar de los conceptos. Tenemos dos conceptos que fueron fundamentales para este parcial en la asignatura, que son el derecho agrario y el juicio de amparo. Vamos a comenzar definiendo el derecho agrario. El derecho agrario es una rama del derecho, es decir, de que es similar a otras ramas del derecho, como el derecho civil o el derecho penal. Sin embargo, esta rama del derecho se va a enfocar a todos los aspectos relacionados con el campo y las tierras agrícolas. Es decir, el derecho agrario, ya dicho de una manera más formal, el derecho agrario es la rama del derecho que se va a enfocar en el campo, en la agricultura y todo lo relacionado con ello. Por su parte, el juicio de amparo es un recurso legal que se emplea en determinadas circunstancias y, bueno, concretamente se emplea para hacer valer las garantías individuales y los derechos humanos. Cabe señalar de que el juicio de amparo no es aplicable entre particulares, sino de que siempre habrá un particular demandando a alguna autoridad o algún servidor público. Ya, entraremos más en detalle más adelante. Por lo pronto vamos a seguir desarrollando un poco este tema del derecho agrario y tenemos que el fundamento constitucional, su fundamento constitucional en México está en el artículo 27 constitucional, es decir, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la carta magna de nuestro país, es decir, la ley más importante. Y bueno, eh, además de fundamentar el derecho agrario, este artículo pues aporta otros conceptos como los tipos de propiedad, pero ahorita en derecho agrario concretamente lo fundamenta al mencionar que se le va a respetar la soberanía a los grupos indígenas, o sea, de que no, pues, no van a ser exterminados ni pues, se le van a ser arrebatadas todas sus propiedades, sino de que se les va a respetar. Y bueno, y gracias también a este artículo es que surge la denominada ley agraria, que bueno, que como todo fundamento que se encuentra en la Carta Magna de nuestro país, para pues abarcar con mayor profundidad ese fundamento, surgen otras leyes derivadas. Por ejemplo, que el derecho al trabajo deriva a la Ley Federal del Trabajo, las leyes de impuestos, pues es lo mismo con el derecho agrario. El fundamento está en el artículo 27 y pues va a derivar en la ley agraria. ¿Ok? Bueno, ahora tenemos una opinión. Y bueno, antes de opinar, vamos a poner un poco de contexto. El 6 de enero de 1992 ocurrió una reforma constitucional y pues que afectó en mayor medida al derecho agrario. Este, bueno, era presidente de la República Carlos Salinas de Gortari y dicha reforma fue provocada por la firma del Tratado de Libre Comercio en conjunto con Estados Unidos y Canadá. Y bueno, el propósito de esa reforma era reforzar la imagen y la presencia de los ejidos y los ejidatarios en el país, además de otorgar una protección a los campesinos
ya que históricamente los campesinos han sido una clase desfavorable en el país. Sí, y un ejemplo de esta desprotección o esta explotación que se le daba a los campesinos está en el porfiriato y en las haciendas. Y bueno, con esta reforma se da paso a la ley agraria, lo mismo que comentaba antes, que gracias a esta reforma ya se establece, se promulga ya formalmente la ley agraria, que pues va a regular el derecho agrario en el país. Y bueno, en mi opinión, esta reforma pues tiene dos lados, dos vertientes, y es que pues ayuda y perjudica a los campesinos. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, yo pienso de que ayuda a los campesinos en el sentido de que pues los protege para que ya no sean explotados y pues les aseguran su propiedad y su soberanía sobre las tierras que siempre han trabajado. Sin embargo, los perjudica ya que de un momento a otro les otorgaron en propiedad esas tierras y pues no sucedió, no se dieron capacitaciones, ni cursos, ni recursos también. Hay que recordar de que antes de esa reforma, pues los campesinos no eran dueños de nada, simplemente trabajaban. Entonces, eh, ¿qué pasa con las tierras? Bueno, las tierras fueron devueltas a los campesinos para que ejercieran su soberanía y las trabajaran como ellos quisieran, como ellos les conviniera más, y ya no dependían de que las trabajaran según a lo que les convenía a los dueños de las tierras, sino de que los trabajaban como ellos querían, ya que pues ellos eran ahora los dueños de la tierra, entonces la trabajaban como ellos querían. Sin embargo, y aunado al hecho de que perjudicó a los campesinos al no darles capacitaciones o de que prácticamente no tenían ni idea de cómo administrar una propiedad, no sabían qué era tener una propiedad, muchos campesinos optaron por vender las tierras. Entonces, prácticamente la situación terminó igual a la situación anterior a la reforma constitucional del 92, ya que pues esas tierras terminaron siendo vendidas pues a otros particulares y terminaron siendo trabajadas en base a sus conveniencias y no a las conveniencias de los campesinos. Sin embargo, con esta reforma se impidió la explotación de los campesinos, es decir, a pesar de que de cierta forma habían regresado las tierras a los dueños anteriores a la reforma. Y bueno, digo regresar, entre comillas, porque pues en realidad no fue como una expropiación o una transferencia de propiedad, sino de que pues esos dueños pagaron por esa propiedad, o sea, por esa tierra. Este, y bueno, a pesar de que estaba esa situación, ya no pueden ser explotados porque la ley agraria hace valer sus derechos. Y bueno, esa es mi opinión acerca de la reforma al, al, al artículo 27 constitucional del 92 y pues lo derivado en relación al derecho agrario. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de los tipos de propiedad en México, que como comenté hace un momento, están fundamentados en el artículo 27 constitucional, al igual que el derecho agrario. Y bueno, en base a este artículo existen tres tipos de propiedad en México, los cuales son la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social. Bueno, la propiedad pública es todo lo referido a lo que es propiedad del Estado, que pues son hospitales, bueno, los hospitales públicos, los edificios, los palacios de gobierno, las unidades administrativas, eh, pero también son de propiedad pública los parques, las instalaciones militares, las calles. Entonces, la propiedad pública son todos aquellos bienes que son propiedad del Estado, pero que el Estado dispone a la población para su uso, goce y disfrute. Es decir, que el sentido o el propósito de la propiedad pública en México es mejorar la calidad de vida
pues, de la población, de los habitantes. En cambio, la propiedad privada está referida a los particulares, es decir, de que acá ya entran otras regulaciones como los contratos, los tipos de bienes, etcétera. Y bueno, acá ya se puede prestar para algo más comercial, algo más de pago, algo más de compraventa de propiedades y que bueno, pues cada particular puede emplear esos bienes, se pueden emplear sus propiedades según sus conveniencias. Sin embargo, un aspecto importante que hay que señalar es de que siempre tienen que estar a disposición de los intereses de la nación y en base a esto es de que se da paso o como que se da lugar a que puedan existir expropiaciones, que es una expropiación de que básicamente el Estado retira algunas propiedades privadas para que ahora, en lugar de que los particulares las exploten y, bueno, más que explotarlas, hagan uso de ellas, ahora las haga uso el Estado. Y un ejemplo es lo que sucedió con el litio de las compañías mineras, de que ahora ese litio, a pesar de que se encuentra en las minas, propiedad de las compañías, ya no puede explotarlo las compañías, sino de que ahora el Estado va a decidir cómo se va a explotar el litio. Y bueno, por último tenemos a la propiedad social, que ya aquí es donde entra lo relacionado con el derecho agrario, ya que pues se refiere a los ejidos y a las tierras a las tierras agrícolas que son propiedad de los campesinos. Y que, bueno, estos ejidos tienen la particularidad de que no tienen un propietario como tal, sino de que más que un propietario particular es una comunidad que pues, es dueña de su tierra, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más a detalle sobre esto. Y bueno, la ley agraria establece tres autoridades ejidales, las cuales son la Asamblea Ejidal, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia. Bueno, cabe señalar de que en los ejidos no existe, como ya lo comenté hace un momento, no existe un dueño como tal, sino de que la comunidad constituye ese ejido y pues la comunidad es quien es propietario de esas tierras. Y bueno, la Asamblea Ejidal básicamente es el órgano supremo del ejido. Y bueno, aquí participan todos los ejidatarios y bueno, tiene que realizarse al menos cada 6 meses, es decir, de que mínimo tienen que haber 2 asambleas ejidales en el año. Y bueno, en esta asamblea ejidal se toman acuerdos acerca pues, del trabajo del ejido o de otros asuntos de interés común en el ejido. Se somete las propuestas a votaciones y en base a la mayoría de votación, pues se van a estipular acuerdos. Por su parte, el comisario ejidal se va a encargar de la ejecución de los acuerdos logrados en la asamblea ejidal. Es decir, esta autoridad es el órgano que va a llevar a la práctica lo acordado en la asamblea ejidal. Y bueno, por último tenemos un consejo de vigilancia que esta autoridad, este órgano existe debido a la necesidad de supervisión de los acuerdos, es decir, de que se cumpla con lo establecido en la asamblea, lo que se decidió por mayoría. Y bueno, básicamente esa es su función, como lo dice su nombre, vigila que se cumpla y que se ejecute pues de la mejor manera posible lo acordado en la asamblea ejidal, ya que pues el campo es algo propenso a que no se cumpla y que no se cumplan esos acuerdos. Ok, y ahora vamos a cambiar de tema, ya terminamos con lo referente al derecho agrario, vamos a pasar a profundizar en el juicio de amparo. Y bueno, el juicio de amparo, como lo definimos al principio, es un recurso legal que se emplea en determinadas circunstancias
y su fundamento constitucional está en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, de nuestra Carta Magna. ¿Ok? Y bueno, surge la duda como es un recurso legal que siempre en determinadas circunstancias o situaciones, ¿en qué situaciones se puede interponer el juicio de amparo? Bueno, acá tenemos de que el juicio de amparo se va a imponer solamente en contra de una autoridad cuando cometa un abuso, ya sea por un acto o por una omisión que afecte y viola los derechos humanos. Es decir, dicho de una manera pues menos formal, algo más bajado a lo coloquial, el juicio de amparo se interpone en aquellas situaciones donde se estén violando los derechos humanos. Y bueno, el juicio de amparo busca y pues su propósito es salvaguardar los derechos humanos y las garantías individuales. ¿Ok? Pero otra cosa que hay que señalar sobre el juicio de amparo es de que un ejemplo podría ser cuando tú te subes a un taxi que es robado y aquí te detienen por ir en ese taxi cuando tú no sabías que era robado. Entonces, ese podría ser un ejemplo de juicio de amparo, ya que tú eres inocente y te están juzgando como alguien culpable, por lo que se te está violando tus garantías individuales. Y bueno, por último, tenemos los tipos de juicios de amparo y sus partes. Bueno, existen solamente dos tipos de juicios de amparo, el juicio de amparo indirecto y el juicio de amparo directo. El juicio de amparo indirecto está más enfocado o se refiere a todos aquellos actos u omisiones que haga la autoridad y que pues afecten a a las personas, a alguna persona, que afectar en el sentido de que violente sus derechos humanos, no haga valer sus garantías individuales. Y bueno, por otra parte, el juicio de amparo directo está referido a las resoluciones que puedan dar las autoridades que afecten alguna persona. Eh, en el sentido de que estén violentando sus derechos humanos. Y bueno, las partes de un juicio de amparo tenemos que son cuatro: quejoso, la autoridad responsable, tercero interesado y ministerio público. El quejoso es aquella parte demandante que pues se puede dar, en su particular, que puede ser por sí mismo o a través de un representante legal. Es el quejoso es a quien sus derechos humanos les están siendo violados, a quien sus garantías individuales les están siendo negadas, y pues es quien interpone la demanda y solicita el recurso de juicio de amparo, interpone el juicio de amparo. Por su parte, la autoridad responsable pues es la parte demandante, y bueno, estas partes siempre van a ser iguales. La autoridad responsable siempre va a ser demandada en el juicio de amparo, ya que pues el propósito de las autoridades es hacer valer los derechos humanos, y pues cuando no los hacen valer se puede interponer el juicio de amparo, ya que pues es su obligación y se tienen que hacer valer los derechos humanos. Y bueno, por su parte, el tercero interesado, pues es aquella parte que puede resultar agraviada o que igualmente está siendo agraviada por ese juicio de amparo, en el sentido de que se está alargando el juicio y pues a ellos también les están siendo violentados sus derechos humanos también, o con la resolución del juicio de amparo pueden tener violentados sus derechos humanos y pues se puede interponer otro juicio de amparo. Entonces, siempre puede haber una parte agraviada en ese juicio de amparo y se va a llamar tercer interesado. Por último, tenemos al Ministerio Público, quien va a fungir como el representante social de la nación, y pues también se va a encargar de la investigación de que pues el demandante en realidad pues sí sí tenga la razón en que se están violentando sus derechos humanos y pues no se presente una denuncia pues falsa, o sea, de que sí el juicio de amparo sí cumpla con el procedimiento legal y jurídico adecuados, que esté todo en orden con ese proceso legal y de que pues no se cometan irregularidades. Además de que pues funcione igual como una parte, como una especie de mediador entre ambas partes, para que el juicio de amparo pues se resuelva de la mejor manera posible
y no se extienda demasiado. Y bueno, ya he terminado. Muchas gracias por la atención prestada a esta exposición. Yo soy Francisco Valenti y me despido. Nos vemos nos vemos en el tercer parcial de la asignatura. Muchas gracias.